Hola amigos de YouTube, me presento, mi nombre es Josi Mechoulán. Soy de Costa Rica, tengo 48 años. eh, Como lo pueden ver, tengo obesidad mórbida y este canal va a tratar de esto, de mi pérdida de peso. Les voy a dar un pequeño contexto y resumen de lo que ha pasado conmigo en estos últimos años para que sepan de dónde vengo y a dónde quiero llegar. En el 2019 mi padre fallece y yo en su lecho de muerte le prometí que iba a dejar de fumar, a la cual ya tengo más de 3 años de no fumar. Y decido, le prometo bajar de peso. Yo vivía en Costa Rica, en la zona sur de mi país, en Paso Canoas, que es la frontera con Panamá. Allá tenía un bar, restaurante y un pequeño hotel en el cual unos 9 años atrás tuve un accidente. Me quebré mi pie izquierdo en 4 partes y por mi gordura, mi obesidad, mi fumado, hipertensión, el doctor de allá, eh, bueno, el doctor de ahí, eso es una historia que después cuento, me dijo que no me podía operar, me tenía que poner pines y me tenía que poner platinas en el tobillo, en el peroné, y no se pudo. Entonces me dijo que mi recuperación iba a durar entre año y medio, 2 años, a la cual duró 4 años. Y para todo esto llegó la pandemia, bueno, falleció mi padre, yo guardé el luto, lo extraño mucho, y a lo cual llegó la pandemia en el 2020. Yo quedé totalmente solo en un hotel durante 6 meses. Y el único que veía era el muchacho que me traía las compras del supermercado, me las dejaba en la puerta, tocaba y se iba, yo pagaba por medio de tarjeta. Aquí en Costa Rica tenemos un sistema que se llama Simpe Móvil, pagamos por Simpe, que es por teléfono, y pues se pasaron los meses, específicamente hasta septiembre del 2020 estuve allá. El 1 de septiembre, no, el último día, perdón, el último día de septiembre agarré mis maletas, como dice aquí, los tricas, y me vine para San José, a la casa de mi madre, donde he estado estos últimos años. Hoy es, si no me equivoco, 14 de junio del 2023. Llegué. Perdón, si no, yo me creo que me equivoqué en la fecha. Llegué el primero, sí, en los últimos días de noviembre. Sí, estuve 6 meses allá en la frontera y llegué aquí por ahí los primeros días de noviembre, últimos días de noviembre, primeros días de diciembre. Y cuando llegué le dije a mi mamá que iba a empezar a hacer dieta y que iba a empezar a mejorar mi vida. Voy a hacer esto más resumido, más rápido, porque realmente estoy aburriendo mucho, me imagino. Eh, Tomé la decisión, empecé a hacer dieta. Hice una dieta que se llamaba low carbs, que yo había hecho hace muchos años, había perdido mucho peso y volví a recuperar con pasaron los años. Eh, una tía en diciembre me habló de este asunto del ayuno intermitente, cual yo no sabía mucho, no creía mucho, pero empecé a investigarlo. Encontré varios doctores en YouTube y empecé a probarlo. Abrí un canal de YouTube que se llama Yo sí soy Yosi, que lo pueden buscar, también suscribirse a ese canal, con el fin de que quería bajar de peso y quería salir a viajar. Durante pandemia también empecé a consumir mucho YouTube y empecé a ver viajeros, a viajeros en van, a van lifers, y decidí que quería hacer eso. Después de no sé cuántos años de trabajar detrás de escritorios y no salía ni a la esquina, porque
yo trabajaba en comercio propio, y el comercio propio es algo muy esclavizante, decidí hacer un cambio de estilo de vida. Creí que ya había trabajado mucho y que ya había consumido la mayoría de mi vida en algo que realmente me daba para vivir, pero no me daba para ser feliz. Eh, Abrí ese canal con ese pretexto. Ahora lo que estoy haciendo es dividiendo el canal en dos. Este canal va a ser de mi pérdida de peso, y el otro canal se va a quedar con la vida Van Lifer. El otro canal lo tengo pausado ya que hace unos días recibí la noticia de que me quedé sin ingresos y eh, pues nada, vamos a pausarlo. El sueño no muere, solo se pausa. También tengo a mi hermana menor muy enferma y por motivos de que no quiero irme y que pase algo y después tener que devolverme, también es una de las cosas que lo estoy pausando. Bueno, sigamos con este canal. Este canal va a ser sobre mi día a día con el ayuno intermitente, mi dieta low carbs que estoy retomando desde ahora porque lo voy a poner en contexto otra vez. Empecé con ese canal, empecé a hacer dieta. El 1 de enero del 2021 empecé con el 2 de enero del 2021 empecé con ayuno intermitente y fue asombroso. Primer mes perdí como 10 kilos, y empecé a bajar de peso. Estaba en 220 kilos y en todo ese proceso llegué hasta 173 kilos. Mucha pérdida, mucho autocontrol, mucho, y me gustó mucho. Mi forma de vida cambió. Entré al gimnasio, empecé a hacer rutinas de gimnasio, empecé a caminar. Y conforme iban pasando los días, y yo he estado aquí en esta casa de mi madre, he estado un poco encerrado, y la rutina lo dejé hace como 6 meses, 7 meses. Dejé de hacer el ayuno intermitente, dejé de hacer la dieta. La he tratado de mantener, pero realmente no lo he podido hacer. Me volví otra vez adicto al azúcar. Y hoy me levanté, me sentía mal, me hice mi hipoglucemia, que es la medición de azúcar en sangre, y pues vi una muy mala noticia. Estaba en 146 de azúcar por decilitro, que es muy alto, que ya es diabetes. Yo antes tenía prediabetes y ahora creo que tengo diabetes. Voy a empezar a buscar a ver si me controlo. Voy al doctor a controlarme lo del azúcar. Y pues así es el comienzo de este canal. Espero que me apoyen, se suscriban. Voy a mostrar aquí el día a día, mi dieta, lo que consumo, lo que como. Tal vez los pesajes los voy a hacer diarios. Me acostumbré a hacer los pesajes diarios en el otro canal, entonces creo que en este canal lo voy a hacer así. Tengo el micrófono en la mano porque hoy me di cuenta de que se quebró y lo tengo aquí, no me lo puedo poner. Entonces voy a hacer el primer pesaje en este momento y espero que me acompañen en toda esta travesía, que me den apoyo y que me ayuden a levantar este canal. Quiero llegar a levantar este canal y tener este segundo canal de apoyo para el primer canal. Este es el que va a continuar por el momento, el otro está suspendido, como les digo. Entonces vamos a ir a hacer el pesaje con mi pesa báscula romana. Vamos por acá. Aquí tengo un desorden en el cuarto. Por acá es donde vivo, es la casa de mi madre. Ya los que vienen del otro canal ya la conocen. Los que vienen del otro canal ya conocen esta casa. Ya han visto varias tomas, conocen a mi mamá. Pero estamos acá. Vamos, está muy oscuro. Empezó a llover ahora hace como 20 minutos y se oscureció todo el sistema. Uy, qué oscuridad, no me van a poder ver. Bueno, vamos acá, vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá. Y aquí tenemos la pesa báscula romana, que está al revés. Voy a intentar darle vuelta y prender un poco luces. Ha estado guardado bastante tiempo porque no me ha estado pesando. Y aquí vienen
Ahora sí, aquí vamos a ver. Vamos a poner en 0 y vamos a ver las buenas o malas noticias. Creo que son más malas que buenas. Y empezar desde este punto de partida. Como me lo supuse. Subí y volví a subir. No sé si puedan ver el paisaje. Voy a hacer un movimiento aquí. Voy a sacar la cámara, el teléfono del pedestal para poder manipularlo mejor y vean el paisaje. No lo estoy haciendo de drama. La verdad es que pues ahí está, amigos. Ese es el paisaje del día de hoy. Totalmente desilusionado, totalmente desmotivado, pero voy a empezar con el sistema de ayuno intermitente y en la dieta low carbs a partir de hoy. Les repito, por favor suscríbanse, ayúdenme a crecer este canal y pues nada, eso sería hasta hoy. Voy a hacer pesajes diarios en shorts y van a ver el progreso y generalmente voy a hacer esto fue la báscula que se le fue la batería, hay que ponerla a cargar. Voy a hacer un video los domingos, o todavía no he decidido qué día, pero vamos a seguir haciendo videos de lo que hago día a día para que ustedes vean cómo funciona el ayuno intermitente y la dieta low carbs. Generalmente el ayuno intermitente la hacen con la dieta keto. Yo no hago dieta keto porque no me gusta. Bueno, eso sería todo. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Pueden ir a buscar mi canal Yo Sí Soy Yossi, y este canal no sé todavía el nombre que le estoy poniendo, entonces vida sin carbohidratos creo que es una opción que le había puesto. Vamos a ver, o Yo Sí Soy Yossi dieta, no sé, estoy pensando, pero si ya estás viendo este video, te lo digo, suscríbete, apóyame y comenta. Muchas gracias, comparte con tus amigos.